tienen una tasa metabólica muy baja. ¿Sí? ¿Alguien conoce esta especie? ¿Conoce esta especie? ¿Un ñu, no, profe? Sí, los ñu. ¿Qué están haciendo? ¿Saben lo que hacen ahí? Migrando. Migrando. Esta es otra respuesta conductual que hacen los animales a cambios en el ambiente. No solo migran por temas de temperatura, también migran por temas de alimento, pero que también va asociado por el clima, la disponibilidad de alimentos, ¿ya? Y esto hace migraciones gigantescas todos los años que son más o menos predecibles. Lo mismo pasa con las ballenas, que hacen migraciones todos los años, ¿ya? En invierno, otoño e invierno se encuentran en el trópico reproduciéndose y en primavera, verano migran y llegan a la zona del sur de la Antártica a alimentarse, ¿ya? Entonces, estos son diferentes ejemplos de migración que también es una respuesta conductual a temas ambientales, ¿sí? ¿Cómo se define una migración? Básicamente es un acto de moverse de una unidad espacial a otra, ¿sí? Esto puede ser de diferentes formas, no existe una migración tipo, hay miles de tipos de migración. ¿Sí? Como les mostré lo de los ñus, la de las ballenas, pero por ejemplo hay especies que migran de cordillera a la costa, ¿ya? O hay especies que migran de Chile a Argentina. Como hay especies que migran de norte a sur, hay diferentes tipos de migraciones. Ya hay migraciones también que son horizontales, que van de un océano al otro. Y hay migraciones extremas, que las aves ahí son el ejemplo clásico, que migran desde del Ártico a la Antártica. Todos los años hay una especie de gaviotín que migra del Ártico al Antártico. ¿Cómo surgió? No se sabe. Pero se cree que es respuesta a cambios ambientales. Especies que iban a ciertos sitios llegaban y lograban encontrar ciertas... iban a otros sitios y encontraban un lugar óptimo en cierta época. ¿Ya? Se cree que hay un componente genético que está basado en las migraciones, que probablemente hay genes asociados a la migración, a esta conducta. No sé si el profesor Jerko les dijo, pero eh, también comparto esa opinión de él, que el tema del instinto. Personalmente no creo en el instinto, ya yo no creo que las aves migren por instinto. Así que espero que cuando termine la clase o el ramo, ustedes también al menos no justifiquen ciertas conductas de especies animales por instintivas, ¿ya? Porque todos tienen una explicación. Y la migración también. Como les dije, hay factores genéticos que influyen en la migración, hay factores fisiológicos que influyen en la migración y factores ambientales. Y todo eso está Profe, asociado. Dígame. en ese caso, como la presencia del humano igual modificó esas conductas. Sí, el ser humano igual afecta mucho en las migraciones. ¿Puedo explicar por qué? Como les comentaba, hay factores genéticos que te hacen generar migraciones. Por ejemplo, hay especies que generan células, ¿ya? Y receptores y algunas moléculas específicas para migrar. Por ejemplo, hay especies de aves que tienen magnoreceptores. Magnoreceptores que se que generan, la especie generan moléculas de magnetita, que cuando van migrando y de acuerdo al magnetismo de la Tierra van generando estas moléculas y así se van guiando, ¿ya? Y así sirven como sensores, ¿ya? Esos son cambios genéticos que ya se sabe que hay dentro de esta especie. Por ejemplo, hay especies de tortugas y hay especies de salamandras que migran, que son migraciones mucho más pequeña escala, pero que en el timo generan ciertas moléculas que le hacen orientarse. Y no es instinto, son diferentes formas. ¿Ya? Y por ejemplo, ¿qué cosa fisiológica y ambiental está ligado para la migración? Por ejemplo, en aves ya se sabe que las horas luz, ustedes saben que están los días cortos y los días largos, ¿cierto? Hay días que se van acortando, ahora se están alargando los días. ¿Ya? Hay especies que cuando empieza a bajar las horas luz, empiezan a
esta disminución de la hora luz desencadena un receptor en el cerebro que empieza a generar cierta hormona. ¿Qué hormona? La melatonina. Y la melatonina, disculpen, pueden apagar el micrófono que hay alguien que lo tiene prendido. Tiene eco. Esta melatonina desencadena toda una cadena de mecanismos fisiológicos para empezar a migrar. Y eso no es instinto, es las horas luz que genera este cambio hormonal, cambio en las moléculas y genera el cambio en la conducta. Y esta hormona genera cambios fisiológicos. ¿Ya? Por ejemplo, cuando empiezan a disminuir las horas luz, empieza a aumentar la melatonina, que va a generar esta conducta fisiológica y hace cambios en el organismo. Por ejemplo, empiezan a generar hiperfagia, que es la hiperfagia a comer mucho, comer mucho. ¿Sí? Este cambio hormonal hace un cambio de dieta y empiezan a comer dietas más nutritivas. Entonces empiezan a acumular energía, básicamente la benzina para migrar. ¿Qué otros cambios fisiológicos ocurren? Algunos órganos no esenciales se atrofian, o sea, se hacen más chiquititos, se atrofian. Como por ejemplo los órganos reproductivos, se achican, porque las aves cuando se migran no necesitan reproducirse, entonces los testículos y los ovarios se van achicando. ¿Ya? Y otros órganos se agrandan, por ejemplo el corazón y el músculo, los músculos del vuelo, se van a hipertrofiar. ¿Por qué? Porque fisiológicamente van a ser esenciales para la migración. Y estos cambios hormonales también hacen que aumenten otras hormonas, como la tiroxina. Y esta tiroxina va a tener mayor concentración en la sangre. Y esto va a generar mayor consumo de oxígeno, mayor masa cardíaca, mayor gasto cardíaco. Y van a aumentar enzimas metabólicas que te van a hacer que el metabolismo sea mucho más eficiente durante la migración. Entonces, desde una pequeña señal, que es el cambio de horas luz, desencadena toda esta conducta. Y todo esto es ecofisiológico. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Sí? Ahí no escucho. O lo silencio a todos. Sí, profe, se entiende. Las migraciones no son estrictas, como les dije. ¿Ya? Hay estudios donde han visto que algunas especies tienen paradas, por ejemplo. Zonas donde paran, descansan y se alimentan y después siguen migrando. O hay algunas que de frentón viajan de una. Así que hay de todo. Y esto define básicamente el fitness de la especie. ¿Por qué? Porque muchas especies migran para ir a zonas de reproducción. Entonces, la capacidad fisiológica del individuo influye en el fitness o no. ¿Sí? Entonces, esta capacidad ecofisiológica de poder migrar y lograr terminar la migración te va a hacer que te reproduzcas, entonces tengas un alto fitness. ¿Ya? Y como les dije, están las zonas que paran, o hay algunas que no paran en ningún momento. El tema, como decía la compañera aquí, es que el ser humano perturba muchas cosas ambientalmente y genera problemas para los animales que están migrando. Por ejemplo, la contaminación lumínica. ¿Sí? Otra forma de cómo se guían las especies para migrar son la luna y las estrellas, las constelaciones. ¿Sí? También el sol. Todo eso genera que las especies se guíen. Y obviamente si yo lleno la costa de ciudades, lleno la costa de contaminación lumínica, de postes, de puertos, de barcos con luces gigantes, voy a desorientar a las especies y voy a generar un efecto en ellas. Y esto no tiene nada que ver con el fitness, porque la especie probablemente esté óptima para migrar, pero el ser humano hizo algo ahí y generó un problema. ¿Ya? Entonces es una forma de generar un problema. La otra, por ejemplo, en las especies marinas, la contaminación del agua. ¿Por qué? Porque también hay señales químicas del agua que te dicen que, que desencadene la migración. Las tortugas marinas, por ejemplo, tienen zonas de fidelidad a sitios de nidificación y esas zonas tienen características físico-químicas que las hacen detectarlas.
Entonces, si el ser humano contamina esas zonas, va a generar un problema de conservación y los animales no van a llegar. ¿Ya? ¿Se entendió? El problema de la migración el efecto humano como un tema ecofisiológico, que es la capacidad de las aves para migrar respecto a las características ambientales óptimas. Si el ser humano entra, de cualquier forma, puede interrumpirlo. Por eso es un tema importante que ustedes sepan el tema de la migración y el tema de cómo afecta el fitness de la especie y cómo el ser humano influye en esto y obviamente puede generar hasta mortandades masivas. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Nada? Ya, porque ahora me voy a poner en un tema un poco más denso, que es un tema que con el equipo docente trabajamos harto, que es un ejemplo extremo, uno de los ejemplos extremos de ecofisiológica, de respuesta ecofisiológica a cambio en el ambiente. No sé si ustedes saben, pero nosotros trabajamos harto con mamíferos marinos, ¿ya? Y los mamíferos marinos son un ejemplo muy claro de cómo evolucionar a un ambiente distinto. ¿Por qué? Porque los mamíferos estábamos en la Tierra, conquistamos la Tierra, nos adaptamos a la Tierra, a vivir en la Tierra. Y estos tipos decidieron volver al mar. Por lo tanto, para volver al mar, el costo fisiológico, anatómico que lleva volver al mar es muy alto. Por lo tanto, van a cambiar estructuras tanto anatómicas como fisiológicas que van a hacer que se adapte al mar. ¿Ya? Por lo tanto, voy a hablar un poco de características ecofisiológicas de los mamíferos marinos que lo hacen tan exitosos y cómo sobrevivir a estas condiciones ambientales. ¿Ya? Una de las primeras cosas que tenemos que ver del tema de mamíferos marinos es que bucean. Van al mar, básicamente nadan. Y tienen la conducta de buceo, que es una conducta nueva que apareció en la evolución de los mamíferos. Volver a bucear. ¿Sí? Y hay factores ecológicos y factores fisiológicos que influyen aquí. ¿Cuáles son los factores ecológicos y factores biológicos? ¿Por qué? Porque estos animales dependen de presas que viven en el mar, por lo tanto tienen que bucear para poder comer. Entonces, ¿dónde están las presas? ¿Cuántas presas hay? La profundidad de las presas y cuánta energía me entregan las presas influyen mucho en cuanto buceo yo. Y factores físicos está la batimetría, o sea, la presión del agua y la temperatura del agua, que es un factor importante a la hora de bucear. Yo voy al agua, no duro tanto porque me da mucho frío al tiro, pero los mamíferos marinos tienen que estar constantemente ahí para poder alimentarse. ¿Qué tienen de ellos de especial? Y además factores fisiológicos, la reserva de oxígenos que tienen, que lo vamos a ver. Ya, vamos a hablar primero de la termorregulación muy rápido. ¿Sí? Obviamente los ambientes marinos generalmente son más fríos, ¿ya? Y el agua dispersa el calor 25 veces más que el aire. O sea, uno en el agua pierde 25 veces más calor que en el aire. ¿Sí? Entonces es un problema aquí ambiental, porque vivo en un ambiente que pierdo mucho calor. Y además los pinípedos tienen algo importante, porque tienen que tener estrategias para termorregular en el agua, porque van al agua a comer, pero además tienen que tener estrategias para la tierra, porque también pasan mucho tiempo en la tierra. Así que en los pinípedos es súper importante esto. ¿Ok? Aquí hay diferentes materiales que son conductores de calor. Conductores de calor, ¿qué quiere decir? Que disipan el calor, que lo dispersan. Y mientras más abajo vayamos, son aisladores, o sea, retienen calor. Puedo ver que la plata, el aluminio, el hierro son muy buenos conductores de calor, o sea, disipan el calor. Si yo pongo un cuchillo al fuego, me voy a quemar muy rápido porque el calor lo va a disipar muy rápido. Y aquí podemos ver diferentes otras estructuras de mamíferos marinos, como grasa de ballena, grasa de foca, de delfín o grasa de humano, que son muy buenos aislantes de calor, o sea, mantienen el calor dentro. Entonces, estas estructuras son muy buenas aislantes, mantienen el calor dentro. ¿Ya? Esto lo vimos al principio de la clase, son la zona térmica neutral.
esta zona donde la temperatura ambiental es óptima. ¿Por qué? Porque aquí mi metabolismo no se activa, no aumenta mi metabolismo para generar calor, si es muy frío, y tampoco para perder calor, si hace mucho calor. Entonces esa es la temperatura térmica neutral. ¿Ya? ¿Entienden ese concepto, cierto? Temperatura térmica neutral. Aquí el metabolismo está relajado. El animal no pierde, no tiene que aumentar metabolismo para perder o ganar calor. ¿Ok? En mamíferos marinos, la zona térmica neutral es mucho más amplia que en los mamíferos terrestres. ¿Ya? Su rango de temperatura ambiental es mucho más amplio y su metabolismo aún así no cambia. Por lo tanto, tienen una zona térmica neutral mucho más grande que los mamíferos terrestres. ¿Sí? Pueden estar a temperaturas muy bajas y van a seguir con su metabolismo óptimo, no se va a aumentar el metabolismo. ¿Ya? Y esto pueden ver aquí una nutria, un lobo marino y un delfín, la zona térmica neutral, que es mucho más amplia que en mamíferos terrestres. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Esa es una estrategia que tienen. ¿Quedó claro? Sí, profe. Ya. Otra forma es aumento del aislamiento térmico. ¿Cómo lo hacen estos los mamíferos marinos? Tienen una capa de grasa que vamos a ver más adelante y también tienen muchos pelos, densidad de pelos. Se dice que una nutria tiene 125.000 pelos por centímetro cuadrado. ¿Quién los contó? No tengo idea. Pero alguien se dio el tiempo de contar, debe ser un aproximado, obviamente, pero 125.000 pelos por centímetro cuadrado. Esto hace que básicamente tenga tanto pelo que genera una capa que no le impide que el agua, por ejemplo, toque la piel. Y básicamente las nutrias están aisladas con el pelo. Y la piel nunca toca el agua. Es solo pelo. Es tanta densidad de pelo que genera esta capa de aire que impide que entre el agua a esa zona. Entonces las nutrias, su técnica para el aislamiento es la densidad de pelo. Pero además, esto es una micrografía electrónica, una técnica para ver la estructura más detallada del pelo. Aquí pueden ver. Y pueden ver, por ejemplo, que la especie de nutria y la especie de lobo fino antártico, pueden ver que la estructura es como, como más homóloga, mucho más ordenada. Y ven que tienen como unas tejitas ahí. Bueno, cada pelo se engancha uno con el otro de forma complementaria. Y eso ayuda también al aislamiento, porque cada pelo está conectado uno con el otro. ¿Sí? De hecho, aquí se ve un poco más grande, aquí se ve más en detalle. ¿Ya? A diferencia de otras especies que no están así, porque probablemente esas especies ocupen otra estrategia. Obviamente esto depende de la especie y el hábitat del pelo. ¿Ya? Acá hay otra medida que usan, que básicamente es la medida de elongación, que es el largo por el ancho del pelo. Que esta medida de elongación también es muy útil para la termorregulación. Mientras mayor elongado esté el pelo, mayor termorregulación tiene, mayor retiene el calor. Y se puede ver que los mustélidos son las nutrias, ¿sí? Esta escala es muy alta. Por lo tanto, esta escala de elongación les ayuda a mantener la temperatura. Y después vienen los lobos finos y los leones marinos, que también tienen cierto grado de elongación, que también le ayuda a mantener la temperatura, a no perder calor. ¿Ya? Entonces, las nutrias, el pelaje es esencial para mantener su temperatura corporal, el pelo. Y aquí está lo mismo, la densidad de pelo, o sea, número de pelos por milímetros cuadrados. Y aquí se ve que la nutria marina es la que tiene mayor densidad de pelo. Densidad de pelo. ¿Sí? Y es la estrategia de la nutria. La nutria de río también, y después tienen un poco los lobos finos. ¿Ok? Uno puede hacer esto de forma taxonómica.
¿sí? Aquí están todos los grupos de lobos marinos. ¿Ya? Y esta es la filogenia genética de los lobos marinos. Y podemos ver que el parentesco también va asociado, el parentesco genético, o sea, evolutivamente son muy parecidos, pero en temas de densidad de pelo también son muy parecidos, ¿ya? Están relacionados. Pues estos dos artocéfalos están muy relacionados entre ellos y también el número de densidad de pelo es similar. Ya probablemente ellos evolucionaron en un ambiente muy similar y su respuesta fue tener alta densidad de pelo. ¿Ok? Entonces, ¿quedó claro el tema del pelo como estrategia para termorregular, para mantener calor? Porque la otra estrategia es la grasa. Básicamente comer mucho y tener grasa. Que básicamente es tejido adiposo, son lípidos. Lípidos, mucha grasa, reforzado por colágeno y fibras elásticas. ¿Ya? Aquí pueden ver un corte de la piel de una foca elefante. Vean el grosor de la piel y la grasa. Y usan la grasa como aislante térmico. ¿Ya? Y aquí pueden ver, este es como la continuación del gráfico de la densidad de pelo. Aquí están los animales con alta densidad de pelo que no tienen grasa. ¿Por qué? Porque su estrategia es mantener la densidad de pelo. Pero mientras los lobos finos tienen pelo, también tienen grasa, así que usan un poquito de ambas estrategias para mantener la termorregulación. Y los que no tienen casi nada de densidad de pelo, usan grasa. Y da al extremo de las focas, que tienen pelo, sí, poco, pero tienen más grasa. Y las morsas, que básicamente su forma de termorregular es con el elemento de grasa. ¿Ya? ¿Se entendió lo de la grasa? Y aquí podemos ver un esquema. Este es un lobo fino, la piel de un lobo fino, que tiene mucha densidad de pelo y también grasa. Usa las dos estrategias. Este es un león marino, que tiene poca densidad de pelo, pero tiene harta grasa igual. Y esta es una foca elefante, que básicamente tiene poco pelo, pero mucha grasa, como aislante. Entonces son las diferentes estrategias que tienen. Pueden tener las dos, un poquito de las dos, ¿ya? O alguna extrema. Y las nutrias que solo tienen densidad de pelo para mantener la temperatura. ¿Ya? También uno puede hacer filogenia de mamíferos de acuerdo a la estrategia que ocupan para termorregular. Aquí se ven los marsupiales, los monotremas, elefantes, roedores, diferentes osos, diferentes especies. Y en negro usan el pelaje para termorregular. Ya, y aquí se puede ver que usan pelaje para termorregular. Están los que usan grasa, blubber es grasa, los sirénidos, que son los manatís, las focas y los cetáceos. Y están los que usan ambas, que son los lobos marinos, que vimos, ¿cierto? Que usaban ambas estrategias. Entonces, desde una filogenia más taxonómica, desde la zoología, se puede llevar a algo más ecológico, de qué ecofisiológico, de qué estrategia ocupa para termorregular. Y se ve también cierto parentesco entre ellos. ¿Ok? Las ventajas y las desventajas, todo tiene una ventaja y desventaja, pero en el caso de la grasa, tienen ventajas con respecto al pelaje. Por ejemplo, no necesita ser limpiado constantemente, la grasa. El pelaje sí. Por eso las nutrias pasan mucho tiempo acicalándose. Por eso para las nutrias es primordial acicalarse el pelo y que esté en óptimas condiciones. ¿Ya? Otra ventaja de la grasa es que es capaz de disipar calor. Cambian algunas moléculas de los lípidos, algunos enlaces, y ya pueden disipar calor, por ejemplo en verano. Así que cambian la bioquímica de la grasa y puede disipar calor. Ya, cuando bucean, las focas no cambian las propiedades físico-químicas de la grasa, se mantiene igual. Así que puedo bucear mucho y no va a cambiar. Porque si yo bajo, si yo soy una nutria llena de pelo y bajo, si va a cambiar la presión que va a ejercer el bucear, va a cambiar un poco la presión de las propiedades de mi pelaje y se me va a generar problemas. ¿Ya? Y obviamente sirve como almacenamiento de energía. Las desventajas de la grasa es que necesitan muda. Las focas mudan la piel ya para mantenerla óptima y conservada. Entonces
tienen que tener un tiempo de ayuno para poder cambiar esta piel. ¿Sí? Se necesita buena salud del animal, o sea, un animal enfermo no va a tener buena capacidad de retención de grasa, así que no va a poder termorregular. Necesita una alta demanda fisiológica, mantener esa capa de grasa, necesitan comer, necesitan bucear para buscar alimento porque comen animales que viven en profundidad, así que necesitan una demanda fisiológica. Y cuando hay bajas temperaturas extremas es muy difícil aumentar esta capa de grasa, porque hay poco alimento y uno va perdiendo ya en la capa de grasa porque hay poco alimento y empezó a ocupar estos lípidos. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro esta parte? Chicos, Sí, profe. ya. Vamos a pasar a la otra parte, la última, que es el buceo, que es otra estrategia muy importante que usan los mamíferos marinos para esto, para la vida en el mar. No sé si conocen esta especie, son los sifios. Se los voy a escribir en el chat. Sifios. Son también llamadas, o mal llamadas, ballenas picudas. Los sifios. Son especies muy difíciles de ver porque son expertos buceadores. ¿Qué tan expertos vean? Un sifio puede bucear a más de 1600 metros. Más de 1600 metros de buceo. ¿Alguien ha buceado acá? ¿Alguien ha buceado? ¿Nadie ha buceado aquí? Yo una vez buceé, profe. ¿Y cómo te fue cuando empezaste a bajar? Los oídos se tapaban. Ya, la presión que existe ahí es súper fuerte, porque imagínense que tienen metros y metros de agua, de mar, presionando tu cuerpo. Entonces aumenta mucho la presión. Y estos tipos pueden llegar a bucear más de 1200, 1600 metros. ¿Ya? Y miren el tiempo que pueden durar buceando, más de 80 minutos sin respirar. No sé cuánto duran ustedes sin respirar, pero ellos pueden estar más de 80 minutos. Miren, ¿cómo lo hacen? Como un mamífero bucea a estas profundidades y por tanto tiempo. Y aquí se puede ver que en las noches es cuando hacen los buceos más profundos. ¿Ya? Para que vean más o menos. Y aquí están las profundidades, más o menos, o sea, las profundidades. Hay algunos que llegaron a 120, ya los días del estudio. Y el tiempo de buceo. Miren, un individuo buceó más de 140 minutos. 140 minutos sin respirar. Yo con suerte 2 minutos yo creo que aguanto. ¿Están en anatomía? ¿Están con Oliver en anatomía? Sí, profe. ¿Alguien ya está en anato 2 o algo? ¿Vio la anatomía pulmonar? No, profe, aún no. Ya. Cuando lleguen a anatomía pulmonar, pregúntenle al Oliver por este ejemplar. El pulmón, ustedes obviamente ven en anatomía pulmones de perros, de vacas, de gatos. Y los pulmones de estos animales están lobulados, o sea, están divididos. Este pulmón izquierdo o derecho están divididos, ya por un lóbulo caudal, craneal, medial, accesorio, dependiendo. En el caso de los mamíferos marinos y los cetáceos, en particular, los pulmones no están lobulados. Así se ven los pulmones de los cetáceos. Este es un pulmón de una marsopoespinosa. Esta pérdida de la lobulación, que sí tienen los mamíferos terrestres, ya, hace que exista mayor área de intercambio, mayor superficie de intercambio pulmonar, para así aprovechar más y tener más superficie para hacer intercambio gaseoso. Los pulmones no son más grandes en los mamíferos marinos, solo no son lobulados y así tienen mayor superficie de intercambio. ¿Ya? Son básicamente del mismo porte. Aquí se ve desde ventral el pulmón. Pueden ver que no está lobulado. ¿Ya? Para así aumentar la superficie de intercambio gaseoso. Y esto genera máximas tasas de flujo respiratorio. O sea que cuando un mamífero marino inspira,
Miren la cantidad de litros de oxígeno que llega a los pulmones. Un delfín nariz de botella tiene 162 litros de aire en sus pulmones. Y una ballena gris, 202. ¿Ya? Y la inspiración, o sea, hacer esto y la expiración, ¿ya? Es mucho más rápido. Llenan muy rápido los pulmones y en mayor cantidad que nosotros y en menos tiempo. ¿Ya? Y alto TLC, ¿no? El Tratado de Libre Comercio, es la sigla en inglés de Total Lung Capacity, que es la capacidad pulmonar total. ¿Ya? Que básicamente este es un género de delfín que su capacidad pulmonar total es de un 88%. Ahora se lo explico mejor. Estos tres rectángulos que ven aquí son la capacidad pulmonar total, el rectángulo completo. Y lo que está en gris es lo que en verdad ocupamos cuando hacemos una inspiración. Cuando hacemos esto, nosotros ocupamos esto nomás, esto que está en plomito. Y todo el resto del pulmón no se ocupa. ¿Ya? Miren en mamíferos marinos. Básicamente ocupan casi todo el pulmón, mucho más que nosotros, con una inspiración simple. Entonces la capacidad pulmonar total de los mamíferos marinos es mucho mayor que los mamíferos terrestres. Aquí pueden verlo. ¿Se entendió eso? ¿Se entendió? Sí, profe. Ya. Entonces ya tenemos varias estrategias que tienen los mamíferos marinos para tener reserva de oxígeno. Otra cosa es el tema de tienen un reforzamiento al nivel alveolar. Ya, en los alvéolos de los pulmones tienen estructuras que les permiten a mucha presión, porque están buceando, generar intercambio gaseoso. O incluso colapsar las vías respiratorias para que no ocurra intercambio gaseoso. Después les voy a explicar por qué. Este es un alvéolo de un mamífero terrestre, de un perro. Y así son los alvéolos de los mamíferos marinos que están reforzados por cartílagos. Y no sé si conocen la ley de Boyle, una ley física. Ya, eso se lo voy a mostrar voy a prender la cámara. Ya esto se lo pasan todos los instructores de buceo cuando uno hace las primeras clases. Ya. Tengo este tarrito de yogur, por si acaso. Imaginen que el tarrito de yogur, ya, tiene una capacidad, aquí sale a ver. ¿Y cuánto es? ¿Cuántos ml son? Ahí nos sale. Aquí. 30 ml. ¿Ya? Tiene esa capacidad este envase. ¿Ya? A mayor presión, este envase se va a empezar a presionar por la fuerza, por la presión. Entonces, cada vez que uno bucea 1 metro, la presión aumenta 1 atmósfera. Y va a empezar a presionar por la presión. ¿Sí? En todas las cosas que estén llenas de aire, va a empezar a presionar por la atmósfera. Y va a empezar a perder capacidad de almacenaje de volumen. ¿Ya? Entonces se va a empezar a perder. Por cada atmósfera va a perder un 10% de la capacidad de almacenamiento. Lo mismo pasa con el pulmón. ¿Sí? Tiene tanta capacidad para tener oxígeno, pero a mayor presión va a ir perdiendo esa capacidad. ¿Ya? Se va a ir colapsando. Entonces, para evitar ese colapso, es que en los mamíferos marinos está reforzado por cartílagos, músculos y estos sacos alveolares. No así en los mamíferos terrestres, en los mamíferos marinos. ¿Ya? Y mientras mayor presión hay, mayor va a ser la pérdida de volumen que va a existir. Por eso se refuerza tanto en los mamíferos marinos. Y aquí podemos ver que algunos mamíferos marinos tienen cartílago, que aquí se ve. Aquí está el cartílago, que es lo plomito. Está reforzado con cartílago. Algunos está reforzado por músculo liso. Y otro tiene un esfínter. Los esfínteres son como aberturas que se cierran y se abren.
Entonces se cierran cuando están buceando en los mamíferos marinos para así no generar intercambio gaseoso. ¿Por qué? Porque cuando uno bucea, no sé si han escuchado el mal del buceo. ¿Han escuchado el mal del buceo? No, profe, ¿cómo es eso? Ya, cuando uno bucea, uno no puede ni bajar muy rápido ni subir muy rápido. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos estructuras químicas en nuestro organismo. Nitrógeno, diferentes estructuras químicas normales en nuestro cuerpo. Pero esas sustancias, esas proteínas, sustancias químicas, a diferentes presiones, pueden cambiar de propiedades. ¿Ya? Y por ejemplo, el nitrógeno, cuando hay mucha presión, se puede hacer tóxico y hace estas embolias que se llaman y forman como un coágulo. Entonces el nitrógeno a mucha presión forma este coágulo y este coágulo puede llegar al cerebro, puede llegar a algún vaso importante y generar un infarto. Entonces es muy importante el tema de las presiones cuando uno bucea. Y estos animales cierran las vías respiratorias para evitar intercambio gaseoso en presiones muy altas porque probablemente va a ser las propiedades de la sangre, la bioquímica de la sangre va a estar distinta. Entonces, para evitar intoxicación y todo este problema del buceo, se cierran y no hay intercambio gaseoso durante el buceo. ¿Ya? Ahora vamos a hablar un poco del sistema circulatorio. ¿Quedó claro eso? ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Son de una ballena azul, para que lo vean, de un museo. O sea, hicieron un corazón que lo hicieron como refalín para que los niños vieran la dimensión del corazón. Y pueden ver que uno cabe en las venas, en la cava, en la aorta de una ballena azul, básicamente para que vean el tamaño. Morfológicamente son muy similares a los mamíferos terrestres, ¿ya? Pero en focas que bucean mucho, el arco aórtico tiene aquí un aumento en el grosor. Se ensancha aquí el arco aórtico. ¿Por qué? Porque cuando están buceando hay mucha presión sanguínea y además hay presión ambiental por el buceo. Entonces va a llegar la presión sanguínea muy fuerte. Y para amortiguar esa presión sanguínea se generó este ensanchamiento que amortigua la presión sanguínea y así llega al corazón de forma menos fuerte. Y así no hay un aumento de presión. ¿Ya? Y en algunas especies de mamíferos marinos, como la foca de Weddell y manatís, tienen mucho colágeno el corazón, mucha grasa. Y así mantiene el corazón con energía, básicamente, con nutrientes. Este es un corazón de la marsupa espinosa. Pueden ver que parece un corazón de estos clichés de dibujos. De hecho, un amigo le mandó una carta romántica a su polola con una foto de un corazón de una marsupa. Muy romántico. Ya. Y aquí pueden ver, solo para que vean el detalle del corazón. Esta es una colega, una amiga, Paulette, que hemos hecho necropsias de ballenas y fuimos a hacer una necropsia de una ballena. Este es un juvenil, no es un adulto, y sacamos el corazón. Y pueden ver el tamaño del corazón, las cuerdas tendíneas, para que vean ahí cómo esas son las cuerdas que hacen el bombeo de las válvulas. Así que es súper impactante ver un corazón tan grande. Y aquí está el corazón de una ballena azul real, para que vean el tamaño, gigante. Y uno puede básicamente estar dentro de uno de los vasos. ¿Ya? También hay una respuesta fisiológica al buceo. ¿Qué pasa aquí? ¿Sabe lo que es bradicardia? Brady. ¿Es una baja en la palpitación del corazón? Baja la palpitación, sí, baja la frecuencia cardíaca. Esa es una bradicardia. ¿Ya? Cuando los animales empiezan a bucear, o sea, empiezan a bajar, existe una bradicardia fisiológica, o sea, baja frecuencia cardíaca para ahorrar sangre y para no hacer tanto intercambio gaseoso. Entonces, baja la frecuencia cardíaca al inicio del buceo. Y esa bradicardia genera una vasoconstricción periférica. ¿Qué es una vasoconstricción periférica? Quiere decir que los vasos sanguíneos de órganos de la periferia, como la piel, se contraen. Y así no llega tanta sangre a estas zonas. Por lo tanto,
en la piel, por ejemplo, llega poca sangre porque los vasos sanguíneos se van a contraer. Va a haber poca sangre. Así están vasodilatados, así están vasocontraídos. Aquí hay más sangre, aquí hay menos sangre. Entonces, en estos órganos de la periferia llega menos sangre con esa vasoconstricción. ¿Ya? Entonces, primero hay una bradicardia y eso genera una vasoconstricción periférica que me dice, oye, tengo poca sangre, voy a hacer poca frecuencia cardíaca, así que prioriza otros órganos. Así que deja de lado la piel, por ejemplo, que no es tan esencial por ahora. Y por eso no le lleva tanta sangre a la piel y hay esa vasoconstricción. ¿Ya? Pero cuando termina de bucear y empieza a ascender hacia la superficie, hay una taquicardia compensatoria. Entonces, la taquicardia es un aumento de la frecuencia cardíaca. Cuando está aumentando. Cuando está yendo a la superficie. Y esta taquicardia hace que toda esta bradicardia y esta poca sangre oxigenada en todo el cuerpo, esta taquicardia la compensa y lleva sangre oxigenada a todo el cuerpo. ¿Ya? Eso es básicamente lo que ocurre en el corazón y en los vasos sanguíneos cuando hacen buceo a estos animales. Esto ocurre en todos, por si acaso. Aquí se ven muchos gráficos, pero créanme que lograron medir la frecuencia cardíaca en ballenas. No con un fonendoscopio imposible, sino que con unos instrumentos mucho más aplicados. Entonces querían ver cómo era la frecuencia cardíaca de las ballenas durante el buceo. ¿Ya? ¿Qué vieron? Que al inicio del buceo, obviamente generaba una bradicardia. Miren, cerca de 7, 6 latidos por minuto. Tiene la ballena. Entonces, muy pocos latidos por minuto. Yo les conté cuánto tenía el picaflor. Miren cuánto tiene la ballena. Bajo metabolismo. Cuando están buceando, aumenta un poco, como a 9 latidos por minuto, porque las ballenas pueden alimentarse mientras bucean. Entonces, se alimentó. Para alimentarse necesitó un poquito más de metabolismo y subió un poco la frecuencia cardíaca. Después siguió buceando, bajó más y bajó la frecuencia cardíaca. Y después asciende hacia la superficie y aquí está la taquicardia compensatoria con cerca de 20 latidos por minuto. ¿Ya? Y después en la superficie tienen que descansar un rato. Y aquí hay una taquicardia también. Entonces aquí hay cerca de 30, 35 latidos por minuto, que aquí está la ballena después del buceo, uno se cansa y está ahí recuperando el aliento básicamente, oxigenando. ¿Ya? Y aquí están muy cansadas. ¿Se entendió? ¿Cómo es la frecuencia cardíaca de una ballena el buceo? ¿Sí? Básicamente esto es lo mismo. La taquicardia en la superficie desciende a 4 latidos por minuto, miren. Después come un poquito buceando, sube a 8 latidos por minuto. Después baja de nuevo a 4 latidos por minuto. Y aquí, cuando asciende, empieza la taquicardia compensatoria a 35 latidos por minuto. Y después sigue la taquicardia y aquí descansa. ¿Ya? Así que ahora ustedes saben más o menos cuál es la frecuencia cardíaca normal de una ballena. ¿Sí? Así que podrían ya responder esta cosa. ¿Cuál es el tema de aquí y cómo esto puede llevarlo a conservación? Por ejemplo, después de estos buceos, las ballenas se quedan descansando y están muy cansadas, ¿ya? En esta parte. Y es aquí cuando son más propensas a que los choquen las embarcaciones y mueran por choques de embarcaciones. Así que este es un tema. Además, si se acuerdan del gráfico del CIFIO al principio de lo que hablamos, bucean más en la noche. Y las ballenas también, en las noches cuando hacen más buceos. Por lo tanto, en las noches es más difícil ver una ballena, entonces mayor predisposición tienen a que las choquen las embarcaciones. Así que es complejo esto de cómo la fisiología te ayuda a entender por qué a una ballena la atropellan. ¿Sí? Cuando uno bucea, lleva un estanque de oxígeno. Súper fácil bucear así. Llevo mi estanque de oxígeno y puedo estar tantas horas buceando. Los mamíferos marinos no tienen un estanque de oxígeno en sí, pero sí tienen reservas de oxígeno, sí tienen sus propias formas para mantener el oxígeno y poder durar más de 120 minutos buceando. ¿Ya?
hay reservas corporales de oxígeno. ¿Ya? Hay moléculas en el cuerpo en nuestro cuerpo, en mamíferos y en aves y en reptiles, que transportan oxígeno. Está la hemoglobina que está en los glóbulos rojos, que en la hemoglobina es una proteína que tiene mucha afinidad con el oxígeno. Entonces aquí se une el oxígeno a las globinas. Y aquí está en los glóbulos rojos, y aquí la hemoglobina es la que le entrega, cuando va en la sangre, el oxígeno a los diferentes órganos. ¿Sí? Por la hemoglobina, la globina tiene mucha afinidad con el oxígeno. Y también está la mioglobina, que es una proteína que es parte del músculo, que el músculo también tiene mucho oxígeno y necesita oxígeno para la contracción muscular. Entonces también es muy importante. Hay otras globinas menos importantes, pero también existen. Menos importante en cantidad, no en importancia biológica. ¿Ya? Estas dos son las más importantes. Como les comentaba, la hemoglobina está en los glóbulos rojos. Aquí está la proteína, la hemoglobina, y que tiene harta afinidad con el oxígeno y transporta el oxígeno. ¿Sí? Cuando ustedes hacen exámenes de sangre, ya, te sacan sangre, lo dejan en un tubo y hacen una centrifugación para separar las diferentes partes de la sangre. ¿Ya? Hay una parte que es el hematocrito, que de esta centrífuga se divide en el plasma, que es básicamente el líquido, y el hematocrito. ¿Sí? El hematocrítico básicamente es el porcentaje de glóbulos rojos que tenemos en la sangre. Del total de sangre, ¿cuánto eso corresponde a glóbulos rojos? Eso es el hematocrito. Ya, obviamente no tan detallado, no tan técnico, pero para que lo entiendan, que ustedes igual lo van a ver en cursos más avanzados. Entonces, pueden ver que en mamíferos marinos el hematocrito es de 60 hasta 62%. En el ser humano, el hematocrito normal es de un 37%. 37%. Miren en mamíferos marinos, es mucho más alto, casi el doble. Por lo tanto, tienen mayor cantidad de glóbulos rojos que nosotros en la sangre. Por lo tanto, tienen más oxígeno. ¿Ya? Pueden ver el hematocrito de los mamíferos marinos. Por otro lado está la mioglobina, que tiene, esta mioglobina está en el músculo y está en alta concentración tiene alta afinidad por el oxígeno. ¿Ya? Y aquí pueden ver la concentración de mioglobina por miligramo de masa de músculo. Y aquí podemos ver los mamíferos terrestres, la cantidad de mioglobina que tienen, y los mamíferos marinos tienen mucha mioglobina en el músculo. O sea, esta proteína está en mayor cantidad en el músculo de los mamíferos marinos. De hecho, aquí se ve también lo mismo. Nosotros estamos aquí, los mamíferos terrestres, tenemos poca cantidad de mioglobina en nuestro músculo. En cambio, los mamíferos marinos tienen mucha cantidad de mioglobina. Y de hecho se han hecho modelos matemáticos para ver cómo evolucionó desde mamíferos terrestres a los mamíferos marinos la concentración de mioglobina. Y es por eso que el músculo de los mamíferos marinos se ve tan oscuro, por esta alta concentración de mioglobina. ¿Ya? Entonces tienen incluso hasta 30 veces más mioglobina que nosotros en el músculo. Por lo tanto, pueden acumular oxígeno en el músculo. Y cuando están en periodos de apnea, de buceos largos, ¿de dónde sacan oxígeno? Del músculo. Empiezan a sacar oxígeno del músculo. Básicamente el estanque de oxígeno de los mamíferos marinos es el músculo. Ya es la característica fisiológica más importante que tienen los mamíferos marinos, el músculo. Aquí tienen 30 veces más oxígeno que nosotros. Entonces están buceando, se acabó el oxígeno, empiezan a sacar del músculo. Y así se mantiene. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, profe. Ya. Otra reserva de oxígeno que tenemos los mamíferos es el vaso. No sé si les ha tocado que de repente tienen que correr de forma muy intensa, de forma inesperada, y les da un dolor como en el centro del abdomen. ¿Le ha pasado? Sí. Trae el vaso.
¿Por qué? Porque tú no precalentaste, no hiciste ejercicio previo, entonces empezaste a usar los músculos, tu metabolismo, empezaste a necesitar oxígeno, empezaste a necesitar sangre. Y como no estaba ahí preparado, ¿de dónde sacamos sangre? Del vaso, y se contrae. Y por eso te duele tanto. En el caso de las focas, el vaso es muy importante reserva de sangre con oxígeno. ¿Ya? Se dice que el vaso de una foca pesa cerca del 1% del peso. Del 1% del peso total de la foca es el vaso. Así que es muy importante para las focas como reserva de oxígeno. Por sangre. ¿Sí? En cetáceos no es tan importante, de hecho es más bien pequeño, rudimentario, pero en focas es muy importante. Por lo tanto, uno puede calcular la reserva de oxígeno de los mamíferos marinos sabiendo la cantidad de oxígeno que pueden tener los pulmones, en la sangre y el músculo. Y con estos tres datos uno puede tener la reserva total de oxígeno del animal. Y los diferentes grupos de mamíferos marinos tienen diferentes estrategias. ¿Ya? Y aquí pueden ver, en la tabla un poco burda, pero aquí pueden ver el porcentaje en pulmones, en sangre y en músculo. ¿Ya? Y por ejemplo, las nutrias, lo más importante es los pulmones. ¿Sí? Pero por ejemplo, en un cachalote que bucean, no sé, 120 minutos, lo más importante es el músculo. Lo mismo que en... ¿dónde está la foca elefante? Aquí está, foca elefante. Lo más importante es la sangre, el hematocrito. El hematocrito es donde tiene más. Después viene el músculo y al final los pulmones. Como que los menos que usan son los pulmones. ¿Pueden ver? Entonces hay diferentes estrategias en los diferentes grupos de mamíferos marinos. Y aquí se ve básicamente el promedio. ¿Ya? Pulmón, sangre, músculo. Y el ser humano. ¿Sí? Lo más importante de nosotros igual es la sangre. ¿Ya? Y para terminar, esto también tiene implicancias en la conservación. Este es un estudio que hicimos también con el profesor Vilina, de hecho, y con las colegas que también hacen clase aquí de ecología, de la conducta en los delfines nariz de botella que viven en la Reserva Nacional Pingüino Humboldt. Acá vive una población residente, ¿ya? Y hay mucho turismo en esta zona. No sé si ustedes han ido a Punta Chora, Chanal de Situno a ver los delfines. Ya, esta zona nosotros trabajamos. Y en esta zona nosotros queríamos ver el efecto del turismo en esta especie, en la conducta. ¿Ya? Y vimos, por ejemplo, que son dos zonas distintas, hay dos caletas distintas. Acá hay mucho turismo y acá hay turismo medio. Mucho turismo, turismo medio. Y queríamos ver qué pasaba. Queríamos ver si con la presencia de las embarcaciones los delfines se aproximaban, les daba lo mismo, se iban o se acercaban incluso. ¿Ya? Y básicamente lo que más hacían los delfines en los dos sitios, y en la mañana y en las tardes, esta es Punta de Choros y esta es Caleta Chanal de Aceituno, y en la mañana y en la tarde. En todo vimos que se iban los delfines. ¿Ya? Y además se veía más en febrero porque llegaban más turistas. ¿Y cómo nosotros veíamos que se iban? Básicamente empezaban a bucear más. Y los periodos de buceo duraban más. Por lo tanto, aquí vemos como una conducta por implicancia humana se ve afectada y con temas fisiológicos. Porque tú, por estrés, por la presencia de embarcaciones, estás haciendo que el animal ponga en exigencia su capacidad fisiológica de buceo. Y esto es súper relevante. ¿Por qué? Porque los mamíferos marinos no nacen con la capacidad de buceo de un adulto. Se van desarrollando en el tiempo. Por lo tanto, si yo estoy lleno de botes de turismo en una zona donde hay delfines crías, obviamente esos delfines se van a ver afectados y van a tener un estrés fisiológico. Van a tener que bucear más para escapar de los botes. Y no van a tener la misma capacidad fisiológica que el adulto. Por lo tanto, ese animal, la cría, va a tener repercusiones fisiológicas en su desarrollo. Y de hecho no hemos visto crías hace mucho tiempo en esta zona. Probablemente asociado a esto. ¿Ya? Y aquí podemos ver el número de botes mínimos, ya, que vemos en Punta de Choros, que tiene que ser al menos 3
para mantener a los animales sin que escapen, sin que aumente el buceo. Y en Canal de Aceituno tienen que haber 2. Entonces son temas asociados a la ecofisiología del buceo, llevado también a la conducta y cómo tienen implicancia en la conservación de los animales. ¿Ya? Porque estamos viendo que estos animales obviamente los estresamos con los botes, bucean más y eso va a llevar a consecuencias en su historia de vida. ¿Ya? Terminé justo, parece, ¿eh? ¿O no? Ya. Oigan, atentos porque les vamos a dar una tarea simple que va a ser en parejas. Se la vamos a mandar hoy día. Es súper simple la tarea. Y les vamos a mandar el paper. El paper está en inglés, por si acaso. Pero intenten leerlo. Durante el taller lo vamos a leer entre todos también y lo vamos a discutir. Y al final del taller vamos a hacer un quiz para ver si entendieron o no. Así que, obviamente, vayan al taller. Tienen que ir.